Que Dios nos continúe bendiciendo, seamos bienvenidos una vez más. ¿Cuántos están alegres de poder reunirse nuevamente? Amén. En esta oportunidad estaremos compartiendo acerca de alerta espiritual, descifrando la sabiduría de Dios, de la precaución, ¿verdad?, en el libro de los Proverbios. Y para ello vamos a leer el Proverbio capítulo 22, verso 3. Y dice así el Proverbio 22:3: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay otra versión que habla de los prudentes, del avisado y de los simples, o de los ignorantes o imprudentes, y en este caso, en esta versión dice tonto, ¿verdad? Entonces ya más contextualizado a los salvadoreños. Oramos entonces. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu bendita presencia. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas y tocando nuestros corazones. Haz tú, Señor, esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga, nos edifique y se manifieste, Señor, y haga todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos la hoja. En el torbellino de la era digital nos inundan constante información y estímulos, ¿verdad?, que se transmiten a través de todo esto. Pero ¿cómo podemos discernir lo esencial de lo efímero? Hay un cantante que menciona en una de sus canciones que necesitan un GPS, ¿verdad? O un GPS, ¿cómo es así en inglés, ¿verdad? Pero el libro de los Proverbios es un GPS para navegar en la vida y nos proporciona una clave trascendental para que podamos navegar en la vida que Dios ha trazado para nosotros. Y en el versículo que leímos hay una advertencia de vida o muerte en un mundo que está lleno de distractores. En la sencillez de las palabras que están aquí reside un llamado a un despertar espiritual que nos invita a elegir la prudencia, iluminada por Dios en su palabra, y la simplicidad pasiva, ¿verdad? O ser prudentes, inteligentes o avisados, o ser simples, ignorantes, imprudentes o tontos. A eso nos llaman. Y por eso encontramos dos tipos de personas, que es lo que estamos mencionando. El prudente, aquel que es alertado del peligro, toma sus debidas precauciones. Y en tiempos bíblicos, ¿verdad?, el peligro acechaba a través de diferentes formas, y entre ellas de fieras, ¿verdad?, narrado en diferentes porciones de la Biblia, como Jueces, Salmos, Lamentaciones, y era esencial estar alerta. Sin embargo, en el terreno espiritual, el pecador es quien necesita prestar atención a los peligros que lo rodean, y lo podemos ver en diferentes porciones de la Biblia. Es como que recuerdo que alguien, ¿verdad?, que también asistía a la iglesia hace muchos años atrás, una vez iba a la calle y ve que había como una serpiente y quiso agarrarla, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos el mal y en vez de apartarnos, lo buscamos. Y eso es lo que está hablando acerca de ser prudente. El sabio, el inteligente, el prudente ve el mal y se aparta, toma las debidas precauciones. El otro no. ¿Cuál es el perfil del prudente? Es un mirar y una acción consciente. ¿Cuántos son prudentes aquí? En las antiguas páginas de la, aunque sea por fe, digamos amén, ¿verdad? En las antiguas páginas de la sabiduría, el prudente surge como aquel que posee una visión aguda para detectar los riesgos inminentes, ¿verdad? Me imagino así como una vista de águila, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una visión de águila? Ya con los lentes les ayuda a tener ese tipo de visión. Pero no es una persona que simplemente es cautelosa o perspicaz, sino que discierne la realidad más allá de lo superficial. Su prudencia no deriva del miedo, o sea, no es por temor que se aparta del mal, no es porque tiene miedo que se aparta del mal. A veces confundimos la valentía con la
temeridad, ¿verdad? Que viene a ser la imprudencia. Una cosa es la valentía, otra cosa es el miedo y otra cosa es la temeridad. Por eso es que hay conductores temerarios, ¿verdad? Al estilo Rápidos y Furiosos, porque no disciernen que hay un peligro para ellos y un peligro para los que puedan estar cerca. Y por eso la prudencia nos llama a ser cautelosos, no ver solamente lo que está aparentemente, sino es una sabiduría que escudriña todo un horizonte, el horizonte de la vida, ese espectro espiritual con diligencia, con atención. Y pasemos a la siguiente. La conciencia del peligro va más allá de las fieras. El prudente de la era bíblica sabía que los leones acechaban las sombras y que las fieras podrían surgir de repente. Y esta conciencia del peligro físico es paralela a la vigilancia que como cristianos debemos tener actualmente frente a las amenazas espirituales. El pecado, como una fiera astuta, ronda buscando, como león rugiente o como una fiera, a quien devorar. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero por eso es que debemos ser prudentes, para evitar ser devorados por el diablo, por el enemigo, por el pecado, por todas las artimañas que hay actualmente. Porque ahí está, esperando a ver quién se descuida, y nosotros debemos ser prudentes. El prudente está alerta, con la lámpara de la palabra de Dios que está iluminando su camino, evitando las garras del engaño y del error. Hay gente que fácilmente cae en el engaño, ¿verdad? Y no solamente de las estafas. Antiguamente el paquetazo, de ahí le tiraban un paquete de pisto y ya la gente iba por eso, o le ofrecen algo, o le llaman, mira, soy tu primo, ¿verdad? Acabo de llegar de Estados Unidos, pero necesito sacar unas cosas que te he traído, mandame tanto de pisto, ¿verdad? Depositarlo en tal cuenta, y ahí va la gente, por imprudencia, porque no tienen la sabiduría, no están siendo iluminados por la palabra de Dios. La siguiente es que la precaución es una virtud y debemos elegir nuestro camino sabiamente. Dígale que está a la par, elige tu camino sabiamente. Amén. Es que ahí los demás lo hicieron, ¿verdad? Como cuando a alguien le dice, mira, ¿y por qué estás haciendo tal cosa? Así todos lo hacen, y porque solo a mí me regaña, ¿verdad? No, porque usted debe ser la diferencia. Usted debe elegir su camino sabiamente. ¿Está conmigo? La precaución del prudente es una virtud que se cultiva a través de un andar constante con Dios. Al igual que los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento, la persona, el cristiano que es prudente en la actualidad, reconoce la prudencia como un escudo contra las flechas envenenadas del pecado y de la tentación. Todos podemos ser tentados, pero no caer en tentación. Todos pueden ver que las aves vuelan, pero ¿qué podemos evitar? Que vuelen. No, que hagan nido en nuestras cabezas, sí. Amén. Más cuando tiene abundancia de pelo es más fácil, no. Entonces, pero hay que protegerse a sí mismo y proteger a su comunidad. Hay que construir barricadas. ¿Cómo? Físicamente, no, a través de la oración, a través de acciones que nos resguardan contra la complacencia y el conformismo. Tenemos que construir esas barricadas espirituales. Y el siguiente punto es el eco del pasado. Esas enseñanzas perennes, constantes, permanentes de la palabra de Dios que deben resonar en nuestra vida, deben resonar en nuestros corazones. El cristiano que es prudente actualmente se inspira en el eco de las enseñanzas de la palabra de Dios, que han resonado a través de los siglos y que siguen resonando y deben seguir resonando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como los israelitas compartían las advertencias contra los peligros naturales, los cristianos actualmente debemos exhortarnos mutuamente. Diga el que está a la par, debemos exhortarnos mutuamente. Y no se trata solo de regañar, ¿verdad? Porque hay personas que les gusta regañar a otros, sino de exhortarnos a permanecer firmes. Es una forma de alentarnos, de motivarnos
a permanecer firmes en la fe frente a los desafíos espirituales que enfrentamos. Cada época tiene sus desafíos y nosotros también vivimos una época de constantes desafíos espirituales y debemos estarnos animando unos a otros. Ese es el legado de la alerta activa que debe pasar de generación a generación para proteger nuestra alma y para guiar nuestros corazones. El siguiente punto es la respuesta al aviso. ¿Y cuál es la respuesta al aviso? Una acción de fe. Amén. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Y está hablando de acciones, no solamente de decir yo tengo fe. Y hay una acción que conlleva la fe. Por lo tanto, el pecador que es avisado es llamado a una acción de fe. O sea, el pecador que es inteligente, que es prudente, es llamado a una acción de fe. No a una reclusión paralizada por temor, ay, me da miedo hacer tal cosa, ¿verdad? Sino a una acción ante esa situación. Es una fe que se traduce en pasos concretos hacia la seguridad en Cristo. Y ante la alerta de la palabra de Dios, aquel pecador que es prudente, que es sabio, que es inteligente, no ignora ni posterga, sino que busca refugio en la cruz. Llévame a la cruz, dice aquel canto, ¿verdad? Hay que recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y hay que recordar que Cristo ganó la victoria por cada uno de nosotros. Y debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. De ir a ese refugio donde el peligro del pecado va a encontrar su definitiva derrota. ¿Está conmigo? Amén. La prudencia en la vida del cristiano no es meramente una estrategia de supervivencia. Es una forma de vida, es un estado del ser que se aferra a la cruz y camina hacia la resurrección en Cristo. El prudente actual, al igual que en los tiempos bíblicos, debe estar llamado a vivir con los ojos abiertos. Vean al que está a la par si tiene los ojos abiertos. O ya se está durmiendo, no. Entonces, tiene que tener los ojos abiertos, y esto habla de alerta, de estar alertas espiritualmente. Está conmigo. Del corazón dispuesto, una mente transformada. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia de Dios, que convierte cada advertencia en un paso más hacia la eternidad gloriosa de Dios. Usted ve las advertencias en el camino. Cuando va conduciendo ve si hay una curva peligrosa, cuál es la velocidad máxima a la que debe conducir. Y no solamente porque a alguien se le antojó poner esa velocidad máxima, sino porque es la velocidad que usted puede controlar en un vehículo. Hay advertencias, así como esas advertencias espirituales para nuestra vida, que debemos tomar, y al tomarlas y al recibir ese llamado de la advertencia, estamos a esa eternidad, hacia esa eternidad gloriosa. Un ejemplo de esta advertencia en la Biblia, o de esta prudencia bíblica, es José. José en Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de José? José ahí en esa potencia mundial de ese entonces. La historia de José, después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿A cuántos sus hermanos lo han vendido como esclavo? Han querido, pero no han podido, ¿verdad? Porque ahora no hay esclavismo. Entonces, después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José asciende a una posición de gran poder en Egipto. Interpreta los sueños de Faraón y pronostican 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. Amén. ¿Está aquí? 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y José, actuando con sabiduría y provisión, propuso almacenar grano durante años. Los años de abundancia, él dijo, así como las hormigas, ¿verdad? Que comienzan a almacenar y almacenar para cuando pasa una época, ya ellos ya tienen las comidas ahí. Bajo su dirección, Egipto acumuló grandes reservas de alimentos. Y no solo salvaguardando el reino de la desolación, sino que también convirtiéndolo en un refugio para otras naciones. Y esto, dentro de esas otras personas que no vivían allí, se incluye la familia de José, los hermanos que lo habían traicionado, que llegan también a buscar alimentos. ¿Está aquí? La prudencia de José se reveló a través de la capacidad
para ver más allá de las circunstancias. Muchas veces nos clavamos en el problema, en lo que tenemos enfrente, en la adversidad, en el obstáculo. Pero José no se fijó tanto en las circunstancias, vio más allá de las circunstancias, de los desafíos, de los problemas, de las adversidades, de los obstáculos. Dígale que está a la par. Debemos desarrollar la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas. Amén. Y es lo que hizo José para planificar un futuro de éxito. No solo actuó para evitar una crisis, que muchas veces es lo que tratamos de hacer nosotros, evitar la crisis. Actuó también para preparar y convertir esa situación en una oportunidad. Debemos dejar que Dios transforme esas situaciones adversas en oportunidades para el éxito, en oportunidades para la bendición de nuestras vidas. Amén. En oportunidades para provisión y reconciliación. La historia de José nos enseña que ser prudentes implica escuchar la sabiduría divina. Amén. Escuchar la sabiduría divina. ¿Qué es lo que más cuesta ahora? Escuchar. Amén. Los que son maestros están dando una clase y los estudiantes están con el teléfono, ¿no? O con los dispositivos electrónicos. Si les quitan los teléfonos y los guardan, tienen los relojes inteligentes. De todas maneras están distraídos. Pero una de las cosas que nos lleva a la bendición es saber escuchar. Y especialmente escuchar lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas. Escuchar en medio de tantas voces, de tantas distracciones, de tanta saturación de información. Debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Amén. Y interpretar correctamente esos signos para tomar medidas concretas, para proteger no solo nuestro propio bienestar, sino también el de los demás. Amén, hermanos. Aquí tenemos también un ejemplo contemporáneo de la prudencia. Navegando en la era digital. ¿Cuántos navegan por internet? Hoy ya no se navega en un crucero, sino por internet. Este es un escenario moderno, ¿verdad? Y digamos que Jorge es un joven adulto que es activo en las redes sociales, donde hay una inmensidad de peligros, de caminos salvajes, similares a los antaños por las tierras. Él sabe que el ciberespacio, al igual que las tierras que habitaron los leones y otras fieras en los tiempos bíblicos, está lleno de amenazas. Desde la desinformación, porque hay una desinformación, no todo lo que usted vea en internet es real. Aún las fotos, pueden ver fotos o videos que son falsos, que han sido editados, y usted cree lo que está pasando ahí, o le dicen esta imagen es de tal lugar y es de otro lugar. Entonces, y la información que pueda salir ahí, aún de supuestos cristianos, pero está lleno de amenazas, de desinformación, de noticias falsas. Ahora hay herramientas para determinar si una noticia es real o es falsa, para determinar si algo que ha puesto ahí alguien es real o es falso. Hay desinformación aún en el campo de la medicina, gente que sale dando recetas ahí por internet y dice usted haga esto y puede comprar este producto, y puede ser que ese producto, en vez de provocarle la salud, lo mate, porque hay una era de desinformación y de falsas noticias. Hay un ciberacoso también. Hay personas que se han quitado la vida porque han recibido acoso cibernético. Y hay estafas también por medio de esta era de cibernética, ¿verdad? Estafas. Le roban su información y le vacían su cuenta de banco. Usted tenía 10 millones de dólares y ya no encuentra nada. Pero así como el prudente de Proverbios, Jorge no se retira del mundo digital. Lo necesitamos la parte digital. No es que vamos a estar sin luz eléctrica
y sin computadora y sin internet y sin nada de esto. No, es que hay que saber usarlo. Hay que navegar con cautela, hay que ser prudentes en ese ciberespacio. Utilizar herramientas de verificación para filtrar las noticias, proteger nuestra privacidad con prácticas seguras, no compartir información sin confirmar la autenticidad de lo que está ahí, y aplicar esos principios bíblicos en nuestras interacciones en línea. Amén. Promoviendo la verdad, la bondad y la edificación mutua. De hecho, usted puede desarrollar una aplicación para compartir el Evangelio. Y hay aplicaciones para compartir el Evangelio, para compartir las 4 leyes espirituales, para compartir un mini estudio bíblico, ¿verdad? Un discipulado a través de la línea. De hecho, en la época de la pandemia, pues casi el 100% de las iglesias se reunieron a través del ciberespacio, ¿verdad? Con aplicaciones en línea para que la gente no perdiera esa comunión que tal vez no era lo ideal, pero era lo que se podía hacer en ese momento. Las clases se dieron en línea, o sea, tiene sus ventajas, pero hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes, hay que ser avisados. Cuando encuentra contenido con conductas en línea que son espiritualmente cuestionables o potencialmente dañinas, debe tomar la decisión de apartarse de ellas. Elegir no exponerse o no participar en aquello que contradice los valores bíblicos. Y al hacerlo no solo protege su bienestar espiritual, sino que también se va a convertir en un faro de luz, de discernimiento, de sabiduría para su círculo de influencia en la red. Amén. Debemos ser prudentes en este contexto contemporáneo, porque requiere la misma vigilancia que en tiempos pasados. Aunque los peligros han cambiado de forma, siguen siendo peligros. Debemos ser un testimonio viviente de que ser avisado y actuar con prudencia sigue siendo crucial para una vida de integridad y de fe. Amén. Los simples son los negligentes, aquellos que optan por la despreocupación. Abundan en el mundo, ¿verdad? Les da igual cualquier cosa. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en las escuchas del Areópago, de Félix, unos por ignorancia y otros por exceso de confianza en la sabiduría humana. Por eso dice la palabra de Dios: no te apoyes en tu propia prudencia, sino, ¿qué dice? Teme al Señor y apártate del mal. Y muchos han sido engañados por filosofías que desacreditan la posibilidad de conocer la verdad. Ahí están los simples en el Areópago. Y en la actualidad, ¿quiénes son los simples? Los que usted ve que ya están desarrollando joroba, ¿verdad? Porque solo están viendo hacia abajo. Van bajando las gradas y van viendo hacia abajo. Van en la calle, van viendo hacia abajo. Van en el bus y van viendo hacia abajo. Están en una clase y están también así. Esos son los simples de la actualidad. Son aquellos individuos que, ya sea por ignorancia o indiferencia, eligen no prestar atención a las advertencias, permanecen inactivos frente a los peligros inminentes. En el contexto bíblico, los simples no son necesariamente malvados, simplemente carecen de conocimiento o se niegan a actuar con él. El ejemplo bíblico, como mencionábamos, son los creyentes del Areópago. Cuando se les comparte la palabra, encontramos a Pablo en Atenas presentando el Evangelio a un grupo de filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. Y cuando Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, algunos se burlan y otros muestran interés superficial. Amén. Diciendo: oiremos acerca de esto otra vez. Y estos oyentes son un ejemplo clásico de los simples. Aunque escuchan la verdad, optan por posponer su compromiso con ella, prefiriendo la comodidad de sus filosofías actuales o posponerlo, ¿verdad? Es la gente que usted le comparte la palabra de Dios y a veces hasta ellos le predican a usted, porque conocen la palabra, pero no hay compromiso con la palabra. Amén. Y un ejemplo actual de los simples
Es lo que representa esta imagen, la indiferencia ante el cambio climático que nos afecta a todos. Es algunas personas, a pesar de la abrumadora evidencia científica, de las constantes advertencias sobre las consecuencias devastadoras que produce el cambio climático, hay quienes eligen ignorar el problema, prefieren mantener su status quo, renuentes a hacer cambios en su estilo de vida o en las políticas que podrían mitigar el daño o que está causándose al medio ambiente. Y esta indiferencia puede ser el resultado de un escepticismo arraigado, de intereses económicos, o simplemente un rechazo a enfrentar la realidad incómoda de que se requieren acciones urgentes y sacrificios personales. ¿Por qué? Porque el cambio climático no solo afecta el medio ambiente, sino que afecta también la salud de cada uno de nosotros como seres humanos. Y esta categoría de los simples también puede ampliarse, incluyendo aquellos en el contexto religioso y espiritual siguen ciegamente doctrinas que son cómodas para ellos, producen comodidad, pero carecen de fundamento de la Escritura, ¿verdad? Es más fácil que me digan que todo está bien a que la Escritura me confronte. Prefieren las respuestas fáciles, se adhieren a prácticas superficiales en lugar de buscar una comprensión profunda y auténtica de la fe en la palabra de Dios. En la sabiduría de los proverbios se nos advierte contra la simplicidad o la imprudencia o la falta de sabiduría que nos conduce a la ruina. El simple ve las mismas señales de advertencia que ve el prudente, pero la reacción que tienen son diferentes. Se nos invita a abandonar la simplicidad y a vivir sabiamente, es decir, a buscar un conocimiento y sabiduría activos de la palabra de Dios. La Escritura nos insta a pasarla de la simplicidad a la prudencia, de la ignorancia a la comprensión, ya sea en asuntos de fe o en la responsabilidad cívica ambiental. Se nos llama a ser vigilantes, a estar informados, a actuar de acuerdo con sabiduría y con verdad. La simplicidad o la imprudencia nos conduce a la negligencia, y esto es peligroso, no solo individualmente, sino también para toda la comunidad, aún para la familia, para la creación en general. La invitación bíblica es adquirir sabiduría, un llamado a la responsabilidad personal, un llamado a ese bienestar colectivo. Y hay dos tipos de reacciones, no sé si esta es ahí. Observar el mal. La persona prudente, advertida por la palabra de Dios y la historia, reconoce que el pasado conlleva consecuencias desastrosas. Ve que el mundo va avanzando hacia su propia destrucción y que la humanidad camina hacia la muerte, pero muchos se resignan al fatalismo, argumentando que es inevitable, ¿verdad? Que esa es esa filosofía que habla del fatalismo, de que el mal no se puede evitar. ¿Y qué hacen entonces? Siguen adelante sin preocuparse por su destino eterno, viviendo día a día sin reflexionar sobre su futuro, sobre el futuro de su alma. Y la pregunta es, ¿en qué lado estamos, verdad? ¿Cuáles son las dos reacciones que tenemos frente al mal? Observación y acción. Nos quedamos viendo que está sucediendo algo. Es como decir, el chorro está botando agua y usted dice, han dejado ese chorro abierto y hay una gran botazón de agua. Qué bárbara esta gente, ¿verdad? Cómo desperdicia el agua. Solo está observando. ¿Qué le cuesta dar un paso y cerrar la llave? Eso es acción. Entonces hay dos reacciones frente al mal. Nos quedamos viendo o hacemos algo. ¿Está aquí? En el ámbito de la sabiduría bíblica se enfatiza la capacidad de una persona prudente, inteligente, sabia, para observar, pero también reaccionar ante el mal de manera adecuada. Y esta habilidad no se limita a reconocer el peligro, sino también a tomar medidas concretas para evitar consecuencias negativas. Amén. Un ejemplo bíblico es Nehemías y la reconstrucción de los muros. Amén. Nehemías vio un problema. No creo que solo Nehemías haya visto este problema. O sea, era evidente, todos los que estaban ahí lo veían.
pero los demás solo eran observadores, solo estaban viendo el problema. Pero el que vio el problema y dijo, aquí hay que hacer algo, fue Nehemías. Amén. Nehemías es un ejemplo notable de alguien que no solo observó el mal o la desolación, sino que también actuó para remediarla. Al enterarse de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y que esto dejaba a la gente vulnerable, su reacción fue doble. Primero, lloró y lloró. ¿Verdad? Usted ve el mal y pues, se siente mal por lo que está pasando. Pero como dice aquel anuncio, tu lástima no ayuda, ¿verdad? Hay que hacer algo. Él lloró y lloró, reconociendo la gravedad del problema ante Dios, y luego tomó medidas prácticas para reconstruir los muros, asegurando la protección física y espiritual de la ciudad. Su enfoque muestra cómo la observación debe ir acompañada de una acción decisiva. Amén. Diga el que está al cerca, debemos tener acciones decisivas. Y tomando como ejemplo actual sería la crisis en el cambio climático. En ese contexto moderno es un mal que se observa a través de la evidencia científica y los efectos palpables, ¿verdad? En estos últimos años han habido más incremento de los incendios forestales, por ejemplo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Huracanes, el deshielo de los glaciares. Y a pesar de la evidencia, muchas personas, gobiernos, adoptan una postura de no hacer nada, similar a los tiempos bíblicos que ignoraban las advertencias de los profetas. Se resignan a que el cambio es inevitable y continúan con políticas y prácticas que exacerban el problema. ¿Cuándo se había registrado un terremoto en Estados Unidos? Bueno, se llama terremoto, ¿verdad? Porque es un temblor de casi 5 grados y con algunas réplicas en esa parte de Estados Unidos que prácticamente no había temblado. Esa es una advertencia, ¿verdad? Y lo que hace la mayoría de gente es asustarse. Somos humanos, nos asustamos, más si no estamos acostumbrados a que tiemble a cada rato. Pero, ¿qué hacemos? Hay que tomar una postura activa. Amén. Reconocer el problema, buscar soluciones sostenibles, buscar que hacer algo, ¿verdad? Fomentar estilos de vida saludables, respetuosos de nuestro medio ambiente, reflejar la actitud que tuvo Nehemías, no solo observando el mal, sino trabajando activamente para combatirlo. Amén. También tenemos una necesidad de una acción consciente. Amén. Diga que está a la par, debemos tener acciones conscientes. Mire, observar el mal y sus consecuencias es el primer paso. La verdadera prudencia se manifiesta en acción que sigue posterior a la observación. En el contexto espiritual esto significa no solamente reconocer los peligros que tiene el pecado, sino buscar activamente la redención por medio de la fe y el arrepentimiento. Amén. Ahora usted dice, pues yo ya recibí a Cristo, ya me arrepentí. Y los que están cerca de usted, los que trabajan con usted, los que son sus compañeros de escuela, de universidad o de trabajo, ¿qué pasa con ellos? ¿Está observando que van camino a la perdición? Compártales el evangelio, está aquí. Y en el ámbito social, pasar del reconocimiento de los problemas a la implementación de soluciones prácticas. Por eso tenemos una invitación a la reflexión. ¿Es usted prudente? ¿O es el otro tipo de persona que se ilustra acá? No solamente hacer una autoevaluación. Esta pregunta nos debe llevar a incentivarnos a un compromiso activo y consciente de un cambio personal y también de un cambio colectivo en cada aspecto de la vida, ya sea espiritual, social
ambiental, y se nos llama a ser agentes de cambio. Dí al que está cerca, somos agentes de cambio. Y eso implica que no solamente somos observadores. El día de ayer estuve de observador en un curso de primeros auxilios, porque era para estudiantes de la carrera de doctorado en cirugía dental. Y claro, ¿verdad? Algunos se hicieron grupos, parejas, para poder ir haciendo cada una de las prácticas. Y entonces unos estaban practicando y otros eran observadores. En ese caso yo estaba como observador, porque lo que interesaba que los estudiantes lo hicieran. Digamos que hasta cierto punto hoy es válido, pero este desafío al que estamos siendo llamados es que no solamente seamos observadores, sino que seamos agentes de cambio. Y por eso también encontramos que hay dos destinos. Usted lo ve en esta imagen. ¿Cuál es el destino que tenemos? ¿Y cuál es el destino que tienen las personas que están afuera? Hay un refugio para el juicio final. Y Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos están trabajados y cargados? Bueno, en la era que estamos ahorita, hoy están más cansados los jóvenes que los viejos, ¿verdad? Pero hablando físicamente. Pero está hablando en sentido espiritual. No existe mejor protección que aceptar la promesa de Jesús para nuestra vida. Y por eso, refugiarse en Cristo es la única salvaguardia verdadera para cada uno de nosotros. Amén. Debemos refugiarnos en el Señor. La invitación a refugiarnos en Cristo es una llamada, es un llamado a encontrar protección y paz en medio de las tormentas de la vida y frente a ese juicio eterno que está preparado. La Biblia nos presenta esta realidad como una alternativa al enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y el peso del pecado. Un ejemplo de esto es el arca de Noé. El arca de Noé es una poderosa ilustración de refugiarse en la promesa divina. Dios le advirtió a Noé sobre el diluvio venidero que destruiría toda la vida por la maldad de los seres humanos. Y usted lee que la maldad iba de continuo al mal, ¿verdad? El designio de los pensamientos del ser humano iba de continuo al mal. Así que viene Dios, le trae la advertencia a Noé, y Noé, actuando en fe por la palabra de Dios, construye el arca. Ahora, no crea que la construyó en 2 que 3 días. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé? 100 años. ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Ninguno. Porque Dios le dio el mandato a Noé. Entonces, ¿y para qué era el arca? El arca era un refugio físico contra el juicio de Dios. ¿Cuál era el juicio de Dios? El diluvio universal. Aquellos que entraran en el arca iban a ser protegidos. Y los que entraron en el arca con Noé fueron salvados de este cataclismo cósmico, ¿verdad? Que era el diluvio. Mientras que aquellos que no fueron prudentes, los insensatos, que ignoraron la advertencia, ¿qué les pasó? Se murieron ahogados, ¿verdad? Aunque supieran nadar, no iban a estar nadando por tantos días. El arca es un tipo de Cristo que nos ofrece refugio seguro, nos ofrece salvación a todos aquellos que acudan a Él. Y hay en la actualidad refugio para personas que están en crisis, que representa a esas personas sin hogar, víctimas de desastres naturales, y que es un paralelo del refugio que buscamos espiritualmente en el Señor. Esos lugares que proporcionan techo, recursos básicos, apoyo emocional y espiritual. El refugio que Dios nos ofrece no es solamente físico, ¿verdad? Donde se ofrece cierto grado de seguridad, protección ante la vulnerabilidad y la crisis.
y rehabilitación de las personas con adicciones o situaciones de abuso, pero el refugio que ofrece el Señor es un refugio transformador. Amén. No es solamente para pasar el agua o para pasar la crisis. Dios, en su llamado, Jesucristo, no solamente promete un alivio del juicio eterno, sino un descanso profundo del peso de la culpa. Vengan todos los que están cansados, todos los que están cargados. Y está hablando de esas cargas espirituales, de ese cansancio espiritual, de ese cansancio que produce el pecado, el desastre en la vida espiritual, la culpa, las cargas de la vida. Ese es un descanso y un refugio que no es pasivo. Implica una relación activa y continua, donde la fe se traduce en confianza diaria y entrega al Señor. Vengan a mí, confíen, ¿verdad? Pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. O sea, no van a tener que hacer mucha fuerza, porque Él es el que nos sostiene. ¿Cuántos están de acuerdo? Cristo es el que nos sostiene. La protección que Cristo ofrece es integral. Abarca el perdón de los pecados, la renovación del espíritu, la esperanza de la vida eterna. Aceptar las promesas de Cristo significa más que un simple escape del juicio. Es un paso hacia una vida transformada, caracterizada por paz y seguridad que solamente Él puede proporcionar para cada uno de nosotros. El llamado es a que nos refugiemos en el Señor. Es un llamado para todos aquellos que se sienten abrumados, aquellos que se sienten solos o que se sienten en peligro. Y al igual que el arca fue un medio de salvación en tiempos de Noé, Cristo se ofrece a sí mismo como el único refugio verdadero. ¿Para qué? Contra las tormentas de la vida y contra el juicio final. Tenemos que invitar a aquellas personas que todavía no están ahí a que vengan y se refugien en el Señor, a que experimenten la seguridad y la paz que solo se encuentra en la relación que se establece con Él. O el otro aspecto es sufrir las consecuencias de la realidad del juicio eterno. No hay nada más aterrador que el daño eterno que recae sobre el alma que no ha sido salvada. Las Escrituras advierten sobre la vehemencia de las consecuencias del pecado y esa eternidad. Habla acerca de Judas, ¿verdad? Que dice que mejor no hubiese nacido. Y esa afirmación es lamentable y podría aplicarse mucho quizás actualmente. Aquellos que son déspotas, tiranos, todo aquel que ignora la salvación. Aunque el castigo divino varía según las obras de cada uno, cualquier forma de castigo implica una trágica pérdida frente a las inimaginables bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, a todos los que esperan en Él. Dice Efesios 1, en el cual también hemos obtenido herencia. La Biblia presenta de manera clara y contundente esas consecuencias, esa retribución divina que espera a aquellos que rechazan esa oferta de salvación. Y este tema, que muchas veces es pasado por alto, es central para nosotros como cristianos. Es crucial para entender la seriedad con la que Dios trata el pecado y conocer la justicia de Dios. Un ejemplo de esto es la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que muchos han escuchado esta historia. De hecho, hay personas que no son cristianas y conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Y ahí narrada en el libro de Génesis, en el capítulo 19, ilustra las dramáticas consecuencias del pecado desenfrenado y la justicia divina. Estas ciudades fueron destruidas por fuego y azufre debido a su maldad extrema. ¿Y por qué Dios las destruyó? Les dio la oportunidad de arrepentirse y no quisieron. Tuvieron diferentes oportunidades y no quisieron. Y esto subraya las consecuencias del pecado como algo real, pero también como algo devastador, y resalta la importancia de la obediencia y la santidad de Dios. Uno de los ejemplos actuales son las crisis de las drogas y las consecuencias que esto trae a las personas
que son adictas, pero también a los que están a su alrededor. Qué difícil, ¿no? En la sociedad contemporánea, estas crisis relacionadas con las drogas están descritas, ¿verdad?, como destrucción de vidas, de familias, de comunidades. Y a pesar de las advertencias perjudiciales, muchas personas continúan por este camino con consecuencias irreversibles, similar a las advertencias que se dieron en la Biblia sobre el pecado. Muchas situaciones como estas son ignoradas y se apegan a caminos destructivos. Y las advertencias sobre el juicio eterno y las consecuencias del pecado, que son narradas en Mateo, en Tesalonicenses y en otras porciones de la Biblia, reflejan una realidad espiritual ineludible. Cuando mencionábamos a Judas, está subrayando la profundidad del desastre espiritual que esperan aquellos que rechazan a Cristo. Y este tipo de condenación no es solo una pérdida de bienestar temporal. No es que la gente dice, es que aquí está el cielo y el infierno. Pues, para no contradecirlo del todo, lo digo yo en parte. En parte usted sufre las consecuencias acá, pero hay una realidad eterna. ¿Amén? Porque no solamente hay una pérdida de bienestar temporal como consecuencia del rechazo de Cristo, sino que hay una separación eterna de Dios y de todas las bondades que Dios representa para la vida de las personas. Cada acto de desobediencia tiene su correspondiente repercusión, tiene sus consecuencias. Amén. Y aunque no todos van a enfrentar el mismo tipo de castigo, Dios es justo en su juicio. Y aquí no se aplica la igualdad, sino ¿cuál es el término que se aplica? La equidad. Cada uno recibirá lo que le corresponde. Amén. La más leve de las condenas eternas es una perspectiva horrenda en comparación con la gloria prometida a los cristianos, aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Y en Efesios 1 describe a los redimidos como herederos de un reino eterno, una herencia que pone en perspectiva lo que se pierde cuando se elige el pecado sobre la salvación. ¿Está conmigo? Es como que usted le ofrezcan algo y usted decide rechazar ese ofrecimiento que le dan de bendición, de prosperidad o lo que sea. La sabiduría de los proverbios es atemporal y crucial, instándonos a la prudencia, a buscar refugio en la gracia de Dios, como se narra en el versículo que leímos al inicio. El prudente, el sabio, el inteligente, el avisado ve el peligro y se refugia. Pero el simple, ignorante, imprudente y tonto sigue adelante y paga las consecuencias. La elección de nuestro camino y nuestra respuesta al aviso divino determinará nuestro destino final. Amén. Las Escrituras nos llaman a considerar seriamente las consecuencias de las elecciones que hacemos, de nuestras elecciones. Mire, ningún padre puede andar como policía detrás de su hijo o detrás de su hija. Amén. Ni los maestros también pueden hacer eso. Cada quien elige, pero las elecciones que tomamos en la vida traen consecuencias positivas o negativas. Las decisiones diarias pueden tener repercusiones en nuestra vida terrenal. Nuestras decisiones espirituales tienen implicaciones eternas. Amén. Así que tal persona ni va a la iglesia. Y que tal persona dice que es cristiana y mire cómo anda, así que yo también voy a andar con él. Ese es el problema de él. Usted tome sus decisiones. Decisiones que van a bendecir su vida, que van a incrementar esas bendiciones de parte de Dios para usted. Por eso cada persona debe contemplar esta verdad y tomar decisiones conscientes sobre su destino eterno. Buscar refugio en Jesucristo, el único que puede traer salvación y el único que va a ejercer ese juicio venidero y ofrecer una esperanza que trasciende esta vida terrenal a la vida eterna. ¿Qué aplicaciones puedo tener de este mensaje ahora? Estar alerta. En un tiempo donde la distracción es la norma, ser prudente significa estar consciente de los peligros,
que el pecado y la complacencia están presentando. Cultivemos un hábito de autoevaluación diaria a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos se autoevalúan? ¿Verdad? Y hoy existe también en el ámbito académico la autoevaluación, que los estudiantes puedan hacerse una evaluación. Claro, ¿verdad? Algunos que no lo hacen solo se ponen una nota, porque dicen, yo me voy a poner 10, porque no se están autoevaluando. Si el objetivo de la autoevaluación es que podamos descubrir aquellas cosas que hay que mejorar. Amén. Hay que también educarnos. La intuición debe ser alimentada por la sabiduría bíblica, y esto se va a convertir en un poderoso aliado para nosotros. Al igual que el prudente, podemos aprender a leer las señales y a evitar las trampas espirituales. Amén, está conmigo. Hay que tener precaución proactiva, no basta con ver el mal, debemos tomar medidas activas para evadirlos. Y esto podría significar alejarnos, oiga bien, de influencias tóxicas. De hecho, he escuchado a algunos jóvenes que saben que la novia es tóxica y siguen con ella. Les da duro siendo novio, ¿verdad? O al revés. Buscar mentores espirituales, involucrarnos en la comunidad de fe, en la iglesia, en la congregación, para ser edificados mutuamente. Ante la advertencia de un juicio venidero, debemos buscar refugio en la redención de Cristo, no como un acto de temor, ¿verdad? Como antes cuando pasaban la película, ¿cuál es? El infierno ardiente, pasaban, ¿verdad? Para evangelizar a la gente. Ahí se iban a las colonias y la proyectaban, y la gente por el miedo pasaba y recibía a Cristo, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo? No es por miedo, no es por temor, sino una respuesta amorosa al sacrificio liberador que Cristo trae para nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser responsables de la influencia, como avisados, como prudentes, como sabios, inteligentes. Tenemos la responsabilidad de ser faros de luz para los imprudentes, ignorantes o tontos. No desde una postura de superioridad, sino con humildad y amor, guiando a otros hacia la seguridad que se encuentra en Jesús. Amén. El Proverbio 22:3 no es solo un versículo, es un llamado a la acción. En un mundo que camina al borde del precipicio, la sabiduría de Dios nos urge a que abramos los ojos y proteger lo más valioso, que es. ¿Qué le dijo aquel hombre, aquel que estaba construyendo los graneros y dijo que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro? Necio. Hoy vienen por tu alma. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El alma, esa relación con el Señor. Y esto debe ser un recordatorio vibrante de que cada día es una oportunidad para elegir sabiamente y vivir con propósito. Nadie sabe el día y la hora que le tocará partir de este mundo terrenal. Amén. Puede ser que alguien se vaya antes que el otro que usted pensaba que se iba a ir. Por eso cada día debemos vivir como que fuera el último. Así como dice, hay una canción que así dice, ¿verdad? No debemos ser simples espectadores de nuestra fe. Seamos actores cautelosos, con pasos medidos, avanzando hacia la eternidad con Cristo como nuestro perpetuo refugio. Debemos agradecer al Señor las oportunidades que nos da día tras día para que nos acerquemos a Él con toda confianza, y saber que al acercarnos al trono de la gracia alcanzamos el oportuno socorro para nosotros. Le invito a que se ponga en pie. Padre, gracias te damos en esta hora por la advertencia que nos das, por ese llamado que nos haces a ser sabios, a ser prudentes, a tomar decisiones con sabiduría, a poder prepararnos, a tomar responsabilidad, a poder acercarnos al refugio seguro, al poder ser bendecidos, al tomar esa bendición que tú nos das. Glorifícate, Señor, en cada uno. Danos esa sabiduría, danos esa templanza, ayúdanos a ser como José, como Nehemías y como otras personas que están descritas en tu palabra, para que podamos ejercer la prudencia y podamos alcanzar la bendición
y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.